¿Cómo te va, Martín? Buen día. Gracias por llamar. No, muchas gracias a usted, Fabián, por este contacto. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones de Caputo? Bueno, es raro por varios motivos, digamos. Es curioso por varios motivos. En primer lugar, porque Caputo forma parte de un gobierno que destaca fundamentalmente, digamos, la eficiencia del funcionamiento del mercado, digamos, ¿no? Digamos, la inflación en esa visión es el resultado de una mala política económica, digamos, en la visión de Milei y Caputo, ¿no? Por ende, digamos, no, de repente aparece como que no es el resultado de la política económica, sino que hasta es un problema cultural, aparentemente, ¿no? Es muy raro, muy raro. Parece más bien la preparación del terreno para quizá la perspectiva de que la inflación no baje tan rápido. Ahí, digamos, hablando del tema más en términos concretos, la inflación viene desacelerando con bastante fuerza gracias al ancla del tipo de cambio, como todo el mundo viene destacando, digamos. El tipo de cambio tiene una influencia decisiva en la inflación argentina en el contexto actual. En segundo lugar, otro factor que está influenciando la inflación son los precios regulados por el gobierno, dentro de los cuales están las tarifas de los servicios públicos, pero también un montón de precios de servicios privados importantes como la salud, la educación, ¿no? Sí. El gobierno aparentemente va a mantener el ancla del tipo de cambio durante un periodo que le permita aumentar esos precios, los precios de los servicios que no dependen tan directamente del precio del dólar, de manera tal de que la inflación no se vuelva a desbocar, ¿no? Sí. Para después de ese proceso donde van a aumentar, digamos, la inflación va a estar más gobernada, digámosle así, por el precio de los servicios públicos y privados que acabo de mencionar, volver a ajustar el tipo de cambio. Con lo cual, si eso es así, en ese escenario, digamos, hipotético, va a ser muy difícil que la inflación baje al nivel que el gobierno promete llegar, digamos. Vamos a tener una inflación, en el mejor de los casos, más parecida a la que tuvo Massa, digamos. Claro. Entonces, creo que el gobierno está preparando un poco ese terreno. También está el problema de que es la dificultad que encuentran creciente para salir del cepo cambiario, digamos, porque son conscientes de que la salida del cepo, en lugar de llevar a un paraíso, puede llevar a un infierno, porque el problema de que del descontrol, el cepo cambiario está puesto y lo dejó puesto en la segunda etapa en nuestra historia económica reciente, el gobierno de Mauricio Macri en su etapa final, porque no lograban controlar el mercado cambiario, digamos. Entonces, creo que está relacionado con estas cuestiones, y después debe haber un sesgo en el ministro, digamos, evidentemente, que prácticamente habla como si no fuera argentino, ¿no? Claro. Es raro. Lo escuchaba con detenimiento y no podía evitar pensar, ¿no? Como en la gestión anterior de Sergio Massa, Alberto Fernández, la culpa de la inflación, la culpa de los saltos del dólar, la culpa de la inestabilidad económica y cambiaria era por falta de expectativas, no confiaban en el gobierno. Ahora cambió el gobierno, estamos en una situación que no ha mejorado demasiado, pero la culpa ya no es de la falta de expectativas, sino que la gente es mala, básicamente. Sí, y que, digamos, si lo mirás bien, vuelve a ser un problema de expectativas, ¿no? Porque, digamos, es lo que la gente espera que ocurra. Ahora, insisto, el problema es que tanto Caputo me dijo, me explicó con mucha, digamos, soltura, que la inflación es un problema fiscal y monetario, y que el otro gobierno estaba equivocado. Entonces, si vos supuestamente entendés bien cómo funciona y estás corrigiendo eso, la inflación tiene que bajar pese a lo que piensen los argentinos, porque no es un problema de lo que los argentinos creen, sino que es un problema de que se emite mucho dinero para financiar el déficit fiscal. Claro. Digamos, es bastante más simple. De hecho, yo no lo estoy simplificando, es así como está planteado explícitamente en el diagnóstico del gobierno. El núcleo de la política económica hoy es el tema fiscal y monetario y no hay mucho más. Como lo están diciendo economistas
muy cercanos al gobierno, ¿no es cierto? Carlos Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Sí. La política económica actual está centrada puramente en el ajuste a lo que dé lugar, es decir, conseguir ciertos resultados fiscales a cualquier costo. No hay más después, digamos, y Fabián, una paradoja enorme, para poder mantener la estabilidad usando un cepo reforzado, digamos, para mantener la estabilidad cambiaria, que es la base de la desinflación que estamos teniendo hoy, ¿no? Claro. Ahora cuando uno ve que el presidente y también Caputo festejan que han tenido, ellos dicen, ¿no?, superávit financiero en este primer trimestre, y después uno ve que tenemos recesión, que tenemos inflación alta todavía, que hay pérdida de poder adquisitivo real, jubilados, trabajadores y demás, y uno empieza a plantearse, ¿no se podía hacer de otra manera? Totalmente, es una cuestión totalmente válida en mi opinión, exactamente. En particular, sin entrar en mayores detalles, la magnitud. Es decir, supongamos que uno no cuestiona la dirección de la política económica, cosa que yo sí cuestionaría, pero supongamos que no. Supongamos que la política económica tenía que ir hacia un ajuste, bárbaro. Tenía que ser de esta magnitud, bueno, ahí no, ahí hay te digo, más allá de nuestras opiniones, sí, la mayoría de los economistas está sosteniendo que es una magnitud impensada. Incluso el Fondo Monetario, en su último informe sobre Argentina, planteó que el informe que hizo Argentina no se hizo prácticamente en ningún lado y que es muy difícil sostenerlo, digamos, y la preocupación del fondo es la sustentabilidad económica en el sentido de la forma en que se obtuvo el superávit, poder mantenerlo, y la sustentabilidad político-social, digamos, porque somete a la sociedad a un sacrificio sí, muy grande, que después, y esto corre por mi cuenta, si ese sacrificio no tiene un correlato en mejoras sustantivas y palpables, bueno, va a tener también costos políticos, ¿no? Claro. Fabián, leía una declaración de Domingo Cavallo, que no es santo de mi devoción, pero claramente de economía un poquitito más que yo por lo menos sabe, y aclaraba que la tasa de inflación probablemente no baje más de 6-7 puntos, con lo cual él entiende, a la larga no se puede sostener el valor del dólar actual. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en ese escenario? ¿Puede haber otro salto devaluatorio como el que tuvimos en diciembre? Y es muy probable. Yo creo que como el de diciembre no, pero no precisás, digamos, no se necesita una devaluación del tamaño de diciembre, que insisto, fue por lo que decíamos antes, fue una magnitud totalmente innecesaria, digamos. Sí. Y no se precisa esa magnitud para poder poner la tasa de inflación en una situación de aceleración de nuevo. Es decir, con una devaluación menos de la mitad de eso, la inflación vuelve a acelerarse. Es decir, en lugar de entrar en la trayectoria de desaceleración que tenemos hoy, va a entrar en una trayectoria para arriba, digamos, ¿no? Claro. Entonces sí, es muy probable. Hay un tema en Argentina que ahí es importante señalar esto. Cuando todo el mundo habla del nivel del tipo de cambio real, el atraso cambiario, inflación en dólares, cuando uno escucha todo eso, parece ser que la referencia es que Argentina, pese a que el tipo de cambio real, digo, tomando estadísticas del Banco Central, por ejemplo, tiene un nivel históricamente relativamente alto, o sea, no estamos en los mínimos, o sea que no hay un atraso cambiario, digamos, como para producir, estamos por arriba de 2017, por arriba de 2015, digamos. Todo el mundo habla del problema de la competitividad. Sin embargo, el problema cambiario tiene un problema distributivo en Argentina que es central, porque todos sabemos que cuando el dólar sube, ¿qué pasa con los salarios? Los salarios caen por la inflación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el ancla cambiaria, a la larga o a la corta, va a empezar a producir aumentos del salario real, si los salarios nominales y las paritarias se mantienen, y este es un dato fundamental, hay que ver qué pasa con eso, y si eso pasa, va a empezar a generar problemas de rentabilidad en toda la economía, va a empezar como ya está pasando, reclamos de los grandes empresarios para que se vuelva a ajustar el nivel del tipo de cambio, claro. Y esa es
es un capítulo de la puja distributiva inflacionaria, y además considerando que los trabajadores tienen niveles salariales, no lo tengo que explicar, no, por supuesto, históricamente deprimidos, con lo cual tienen razones para buscar mejora, no solamente que, digamos, esta fórmula que largó el gobierno de que los salarios ajusten con la inflación futura, lo cual quiere decir que no se recuperan nunca más. Claro, ya se perdió. Los 40 que entonces, se perdió para atrás, ya olvídalo. Claro. Con respecto a ese tema, ya no le quiero robar mucho tiempo, pero para cerrar la idea, usted lo decía bien, tarde o temprano el trabajador va a decir, che, mi precio, que también es un precio de la economía, está muy atrasado con respecto al resto, hay que actualizarlo. Y en algún punto, no sé si lo va a tomar la decisión el presidente Javier Milei, si le va a recomendar Sturzenegger, Caputo, quién es el que va a tomar la posta allí, pero en algún punto tendrán que decirle a las empresas, como le dijeron a las prepagas, che, muchachos, ustedes la rentabilidad les creció 900% en 8 años, es momento de devolver un poquitito. Uno cree que eso tiene que pasar en algún punto, porque si no, se le sigue exigiendo al que ya no tiene capacidad ni esfuerzo para sacar a la Argentina adelante, ¿no? Que es el trabajador. Sí, permíteme dudar de esa posibilidad, porque de hecho, insisto, el gobierno lo que estuvo planteando recientemente es que las paritarias principales, las más importantes, que son referencia para el conjunto de las negociaciones colectivas, se ajusten por la inflación del periodo o la inflación futura, no por la inflación pasada. Con lo cual, lo que está diciendo el gobierno es, quédate con el salario real que tenés en el mejor de los casos. O sea, con lo cual, y cuando uno mira, por ejemplo, los discursos del presidente en foros empresarios importantes, la idea es justamente mantener el esquema favorable a la rentabilidad, porque se supone, y esto es una cuestión milagrosa, de que tiene relación con el aumento de la inversión. La inversión se desmorona hoy porque nadie vende. Entonces, claro, digamos, nadie va a invertir en una capacidad productiva que después no va a utilizar para producir y vender, porque no hay, digamos. Entonces, yo creo que este esquema es muy similar a los otros esquemas de gobiernos, digamos, de sesgo parecido, que es un esquema distributivo en detrimento de los salarios. Y el gobierno va a buscar mantener eso a costa de acelerar la inflación. Por eso el tema del movimiento que plantea Cavallo del tipo de cambio, ¿no? Va a quedar, el tipo de cambio es un regulador de la rentabilidad en Argentina y en otros países de América Latina, y si queda muy atrasado, eso significa que en algún momento la rentabilidad va a empezar a deteriorarse, y eso no se lo pueden permitir. Digamos que un poco es lo que vos estás diciendo, porque la mejora del salario trae aparejada, digamos, que en algún momento que los trabajadores empiecen a llevarse de la torta que se genera una porción mayor. La porción mayor es a costa de una porción menor del otro lado. Claro. No hay mucha vuelta, digamos. Claro. Fabián, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hablábamos con el economista Fabián Amico.